A lo largo de los mitos bíblicos, gnósticos, helénicos, una figura emerge una y otra vez. ¿Mm? Y no es solo un personaje, es un arquetipo, el portador del conocimiento. Esa es la figura que siempre se va a encontrar. Y no solo en los bíblicos, gnósticos y helénicos, o sea, de las mitologías griegas, sino también en asirios, en sumerios, babilónicos, hindúes, en fin, también en la mitología asiática, americana. Nativos de acá de América han tenido este personaje. Pero en realidad vamos a tratar de achicar un poco la visión, ¿verdad? Pero digamos resumirla. El que entrega la chispa que transforma al ser humano para siempre. También es cierto que este personaje que ofrece la posibilidad de conocimiento es representado en todas las culturas por todo el mundo conocido, como te decía, pero vamos a adentrarnos en 3 o 4 nada más. Me encanta esta idea. Vamos a analizar y veremos qué conclusión o pregunta relevante surge de todo esto. Te traigo para los ejemplos Prometeo, los vigilantes y la serpiente del paraíso. ¿Mm? Como una trinidad de mitos que comparten un núcleo común, la entrega del conocimiento y sus consecuencias. Bueno, las similitudes entre los 3 mitos: el conocimiento como regalo prohibido. Prometeo roba el fuego de los dioses y lo entrega a la humanidad. Los vigilantes enseñan a los humanos artes ocultas como la metalurgia y la astrología, entre otras tantas, ¿verdad? La serpiente incita a Eva a comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Mm? La rebelión contra el orden establecido. Prometeo, en el caso de Prometeo, por ejemplo, desafía a Zeus, quien quería mantener a los humanos en la ignorancia. Los vigilantes desobedecen su misión de simplemente observar, cuidar de esa humanidad, pero se mezclan con los humanos. Y la serpiente, por eso la pausa dramática, que siempre está vista como la que, ¿no? El pecado original. Bueno, desafía la prohibición de Dios y ofrece el conocimiento a Eva. Y ahora podemos deducir el castigo por la transgresión, ¿verdad? Prometeo es encadenado y su hígado es devorado por un águila cada mañana y por la noche se regenera, ¿te acordás? Porque como Titán era inmortal. Los vigilantes son encarcelados en el abismo y sus hijos, los Nefilim, son destruidos. Adán y Eva son expulsados del paraíso y condenados a la mortalidad y el sufrimiento. La transformación de la humanidad. Eso es lo que sucede cuando aparece este personaje. El fuego de Prometeo permite el desarrollo de la civilización. El conocimiento de los vigilantes cambia la estructura social y tecnológica de los humanos. El fruto del Edén despierta la conciencia y la capacidad de discernimiento. La interpretación filosófica y esotérica de todo esto es que estos mitos pueden verse como parábolas del despertar de la mente. Eso es la conciencia. Señores, ¿qué es estar consciente? Sino poner a trabajar la mente un poco más allá de lo que está pronosticado que se haga. Y eso es el despertar de la conciencia. Eso es estar consciente, ¿verdad? En cada caso, el conocimiento es un punto de inflexión que transforma la humanidad, pero también introduce la dualidad. El fuego de Prometeo es tanto una herramienta de creación como de destrucción. Las enseñanzas de los vigilantes pueden ser usadas para el bien o para la guerra, o sea, para bien o para el mal. El fruto del Edén trae conciencia, pero también dolor y sufrimiento. Desde una perspectiva alquímica, esto refleja el paso del nigredo, la ignorancia, al rubedo, la sabiduría. La caída no es un error, como nos han querido mostrar o hemos malinterpretado a lo largo de toda la historia con estos mitos. Es un proceso necesario para la evolución humana. Héroes o villanos. Estos personajes han sido interpretados de maneras opuestas. En la tradición judeocristiana, los vigilantes y las serpientes son corruptores.
En la mitología griega, Prometeo es un benefactor de la humanidad, pero un traidor de la confianza de Zeus. En la Gnosis, la serpiente es vista como el liberador del espíritu atrapado en la materia, y por algo es visto de esa manera. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿El conocimiento es un acto de rebelión o una necesidad evolutiva? Podemos seguir explorando estas conexiones y ver, por ejemplo, Neo o Mr. Smith en la Matrix, ¿verdad? Porque es un solo ser con un personaje, el ego. ¿Mm? Neo es el ser y Mr. Smith es el personaje en la Matrix. Es el ser y no su personaje quien hace la elección. Esa es otra de las cosas a ver. Es Adán y Eva en estado de pureza, el ser, quien hace también la elección. ¿Mm? La elección entre la pastilla azul y la pastilla roja en Matrix es una de las metáforas más claras de este dilema. Mantenerse en la comodidad de la ignorancia o enfrentar la verdad con todas sus implicaciones. Lo que hace que estos mitos sean tan poderosos es que la adquisición del conocimiento siempre requiere una decisión consciente, un acto de voluntad. Este estado de ignorancia o inocencia, también podríamos decir, si le damos una connotación más neutra, parece ser la condición natural del ser, ese estado de inocencia, como un niño recién nacido, ¿verdad? Por eso en Matrix también nos muestran que nace, renace. Pero cuando surge la oportunidad de conocer más, de trascender, de despertar la mente, de despertar a la conciencia, siempre hay una figura que nos presenta esa opción. Lo irónico es que ese agente del despertar casi siempre es interpretado como el villano de la historia. La serpiente en el Edén, Prometeo, los vigilantes, Morfeo, que rompe la ilusión. Pero esto nos lleva a un punto clave. ¿Es realmente una transgresión o una evolución? En lugar de una caída podría, viste que se dice la caída de la humanidad, bueno, podría ser un ascenso a un nivel superior de conciencia o al despertar de la mismísima conciencia. Todo depende de cómo se interprete. Y al final, lo que importa no es solo recibir el conocimiento, sino qué hacemos con él. Ese es el punto. El conocimiento prohibido, la caída o el despertar, podemos hacernos esa pregunta. A lo largo de los mitos bíblicos nos han presentado como a ese personaje como el malo de la película, ¿verdad? Sin embargo, los griegos nos muestran a Prometeo como el benefactor de la humanidad. Gilgamesh, ahí tenés otro, en su búsqueda de la inmortalidad, desafió los límites impuestos por los dioses y accedió a secretos reservados a lo divino. En el Mahabharata, por ejemplo, la figura de Krishna revela verdades trascendentes a Arjuna, como el Bhagavad Gita, donde el conocimiento espiritual se ofrece en medio de un conflicto. No como una imposición, sino como una elección consciente. Todos ellos provocaron una caída, sí. ¿Pero fue realmente una caída? ¿O fue el inicio del viaje hacia la conciencia? El conocimiento nunca fue impuesto, fíjate eso. No impone. El personaje que aparece invita, ofrece, tienta, como la serpiente en el paraíso. Siempre fue ofrecido con libre albedrío. Ignorar fue la condición inicial. El estado de inocencia es la ignorancia. Y conocer es una elección. Curiosamente, siempre el despertar se presenta disfrazado de pecado, encarnado en figuras de la historia llamadas traidores, tentadores o rebeldes. Pero sin ellos no habría historia que contar. No tendríamos nada que contar. Habría un vacío eterno ahí. Lo que podríamos llegar a preguntarnos es, ¿y si el pecado no es desobedecer, sino dudar? Y sin embargo, el conocimiento no siempre es un don liviano, como advirtió Morfeo a Neo. Todo lo que te ofrezco es la verdad, le dijo. Nada más. Y la verdad a veces no son maravillas. Es vértigo, es desvelo, es ansiedad, es no poder volver atrás, porque una vez que lo sabes, lo sabes. Rubén Darío, el poeta,
y escritor, lo dijo con una lucidez que atraviesa los siglos. A mí me acompaña desde la adolescencia. Una vez que me fue dicho en literatura y después analizado en filosofía, esto me marcó hasta el día de hoy. Ese poema de Rubén Darío. Dichoso es el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Maravillosas palabras. Más o menos, no recuerdo si son exactamente las palabras, pero al igual que Nietzsche, fueron autores que marcaron mi experiencia de vida. A veces no saber, ignorar y no estar consciente nos mantiene protegidos con el velo de la ignorancia, ¿verdad? Con el velo de la inocencia. Por eso requiere mucha valentía decidirse por el camino del conocimiento. Y se entiende que muchos no quieran, pero mantenerse ignorante también es válido para aquellos que lo deciden. Como una forma de sentirse a gusto con la experiencia que están viviendo y no necesitan más. Eso está bien y es válido también. Esto me recuerda a la alegoría de la caverna de Platón. La lectura que te recomiendo, por otra parte, porque es más fácil de entender desde ella todo esto que acabamos de deducir. El dolor de ver la luz cuando salen de la caverna. Es maravillosa, te la recomiendo esa lectura. La alegoría de la caverna de Platón, búscala así que la vas a encontrar en las redes. Próximo episodio de Ecos del Arcano, Eva, Sofía y la serpiente, la sabiduría que se arrastra entre la materia. Exploremos desde una visión diferente al estilo de Ecos del Arcano, porque la oferta del conocimiento fue hecha a Eva, la energía femenina. ¿Por qué? ¿Qué representa Eva? La tierra, la forma física, lo elemental, la materia, el cuerpo. Eso representa Eva. Y cómo la figura de Sofía, la sabiduría caída, se manifiesta en forma de serpiente. Y todo eso lo vamos a ver. Desde los textos gnósticos hasta los ecos de la Yejiná, no sé si la pronuncio bien porque es rara esa palabra, pero bueno, y la Kokmash hebrea. Trazaremos el linaje simbólico de la sabiduría encarnada, su caída, su exilio y su retorno. Hay cosas que ya sabemos, pero vamos a descubrir muchas más. Según los textos gnósticos, Sofía es el león que cae del pleroma al intentar emanar sin su contraparte, sin un consorte, provocando así la creación del mundo material tal como lo conocemos, y el demiurgo. En muchas versiones su caída no es un castigo, sino una búsqueda desesperada de reunificación con la luz. En este descenso la serpiente se convierte en su símbolo. Ahí te di un avance tremendo. Sabia, ambigua la serpiente, en crecimiento constante, portadora del conocimiento y redención. Pero de momento esto fue el eco del día de hoy. ¿Ignorancia o conocimiento?